Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Emilia Torres y pertenezco a la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Católica de Cuenca. Y hoy estaré con mi podcast Una vida sin adicción, en el cual hablaremos sobre cómo repercuten las drogas en el ser humano, ya que estas, al actuar sobre los neurotransmisores, alteran y perturban el correcto funcionamiento, afectando a la conducta, estado de ánimo o percepción. Además, estas son susceptibles de crear dependencia física o psicológica. Algunos efectos a largo plazo de las drogas es una adicción, el insomnio, disminución de la libido, comportamiento violento, entre otros. Es importante conocer que esas sustancias se encuentran hoy en día con fácil acceso, afectando a múltiples esferas del individuo, como el desarrollo económico y social. Las adicciones generan una alta demanda de servicios médicos, debido a las enfermedades y lesiones asociadas, como por ejemplo el tratamiento de sobredosis y enfermedades infecciosas como lo es el VIH. Esto incluye no solo el tratamiento médico y la rehabilitación, sino también los costos asociados con la atención médica, hospitalizaciones y tratamientos a largo plazo que muchas veces estas son subsidiadas por el gobierno. Hablemos de enfermedades causadas por una adicción. Entre ellas tenemos las enfermedades crónicas, como es la cirrosis, el cáncer. También estas pueden llegar a causar un deterioro orgánico significativo a órganos vitales, como por ejemplo la cirrosis hepática afecta al hígado. Las drogas pueden desencadenar o agravar trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, la psicosis y la esquizofrenia. Y finalmente la persona puede fallecer a causa de una sobredosis si su adicción es muy grande. Recordemos que es muy difícil de revertir todo lo antes mencionado sin el apoyo y el tratamiento médico y psicológico adecuado. Por último, les explicaré de qué manera las adicciones representan un problema de salud pública a nivel mundial, ya que esto se debe a gastos médicos directos, como el ausentismo laboral, los costos legales y los programas de rehabilitación que muchas veces son gratuitos para ese tipo de población. Todo esto suma una carga económica considerable para los gobiernos y las sociedades. También, una adicción puede llevar a situaciones de pobreza y desempleo, ya que muchas veces los seres humanos pueden sentirse con una incapacidad para mantener un empleo estable. Una persona adicta puede tornarse violenta, lo que causará el aumento de la criminalidad, la violencia doméstica, el abuso infantil y la desintegración familiar. Esto tiene un impacto negativo tanto en el bienestar de los miembros de la familia y especialmente en los niños. Muchas veces también las drogas implican gastos en la seguridad y la justicia, ya que, como lo había mencionado antes, las adicciones están relacionadas con un aumento en la criminalidad. Esto lleva a mayores gastos en la aplicación de la ley, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Muchas gracias por escuchar y esa ha sido la finalización del episodio de hoy. Esperemos haberles informado y haberles dado toda la información precisa, clara y concisa. Nos vemos en el siguiente episodio. Buenos días chicos, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a hacer un pequeño podcast
hablando específicamente del episodio 1, que hablamos de las adicciones. Pero para continuar, tengamos en cuenta que estamos haciendo esto en un pequeño grupo. Nuestro grupo está conformado por María José Centeno, la Majo, nuestra compañera Maritza Chacha y mi amiga la Doménica. Entonces, para comenzar esto, hablemos directamente sobre la exploración del laberinto legal de las adicciones. Entremos a un contexto. La adicción es un problema de salud pública y afecta directamente a todo el mundo, desde el consumo de sustancias como viene siendo el alcohol y drogas ilícitas, hasta los comportamientos adictivos como es el juego impulsivo y las adicciones al Internet. Tengamos en cuenta la importancia que viene abarcando todo esto. Desde la perspectiva legal radica varios aspectos fundamentales. Primero comencemos con el marco legal, que establece normas y regulaciones que rigen la producción, distribución y consumo de sustancias, así como puede ser la área política y programas de prevención y tratamiento. Las leyes relacionadas con la discriminación, acceso al tratamiento médico y confidencialidad de la información médica son solo algunos ejemplos de cómo el sistema legal puede influir en la vida. Entonces, a esto damos paso para poder iniciar el podcast. Listo, mi querida Dani, algo que quisiera yo preguntarte antes de todo esto es cómo el marco legal afecta a las personas con adicciones. Claro, mira, verás, cuando hablamos del marco legal puede tener múltiples efectos en las personas con adicciones. Por ejemplo, las leyes relacionadas con la producción, distribución y venta de consumo de sustancias pueden, digamos, influir en la disponibilidad y accesibilidad de estas sustancias, lo que a su vez puede llegar a afectar directamente a las tasas de consumo y prevención de las adicciones. Por ejemplo, algunas jurisdicciones pueden ofrecer programas de tratamiento en lugar de encarcelamiento para delincuentes no violentos. Esto sí viene siendo con las personas adictas, personas que ya han tenido problemas por medio del consumo de sustancias, entonces eso viene siendo la relación. Muchas gracias, Dani, por darnos tu breve introducción. Ahora hablemos un poco sobre la definición legal de las adicciones. Si bien no existe una definición legal universal de las adicciones, ya que existen diversos marcos legales, las cuales reconocen como un problema de salud pública y un trastorno con importantes implicaciones legales. En términos generales, las adicciones se definen como un estado de dependencia física o psicológica a una sustancia o actividad, lo que genera comportamientos compulsivos y perjudiciales para el individuo y su entorno. También podemos hablar sobre los reconocimientos de las adicciones como enfermedades. Existe un creciente reconocimiento legal de las adicciones como enfermedades, lo que implica un cambio de paradigma en su abordaje. Este enfoque promueve la atención médica y el tratamiento en lugar del castigo. Existen diversos países que han incorporado este reconocimiento en sus legislaciones, incluyendo leyes de salud mental y drogas. Podemos hablar también sobre las implicaciones legales de ser considerado adicto. Las implicaciones legales de ser considerado adicto varían según la jurisdicción. Y una consulta, Mari, tal vez hay alguna información nacional relacionada con las adicciones, no sé, temas relacionados que hable de esto, chicas. Muy buena pregunta, Dani. Es importante tomar en cuenta el tema de la legislación vigente en materia de adicciones, ya que esta legislación tiene como objetivo prevenir el consumo de drogas, controlar y regular las sustancias sujetas a fiscalización. Además, establece un marco jurídico e institucional para la atención integral de las personas con consumo problemático de drogas. Y por ejemplo, cuando hablamos de esto, no sé, con las normas y todo esto, tal vez hay países que lo relacionan con esto o viene siendo solo dentro de nuestro país, Ecuador. Sería importante primero tomar en cuenta las leyes nacionales relacionadas con las adicciones. En las leyes nacionales relacionadas con las adicciones encontramos la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico en Drogas, que el objetivo es prevenir el consumo de drogas, controlar y regular las sustancias. Otra ley que tenemos es la Ley de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicos, que esto tiene como objetivo controlar la producción, la importación y la exportación y tráfico de drogas. Estas son entre algunas de las leyes más importantes. Y entre los países relacionados, tal vez hay algunos países que hablen directamente sobre esto. Sí. Hay países como Estados Unidos que tiene la ley de sustancias controladas. Asimismo tenemos a Portugal en 2001 que
penalizó el uso personal de todas las drogas, adoptando un enfoque de salud pública en lugar de un enfoque criminal. También existen los Países Bajos, que sería la política holandesa de drogas, que es conocida por su enfoque pragmático y tolerante, especialmente en relación con el cannabis. Listo. Como hablaba mi compañera antes, yo les voy a dar un poquito de los contrastes en la legalización y políticas sobre adicciones en distintos países. Bien, la legislación y las políticas sobre las drogas varían considerablemente de un país a otro. Algunos países han adoptado un enfoque prohibicionista, mientras que otros han optado por estrategias despenalizadoras o incluso la legislación. Esta diversidad refleja diferentes perspectivas sobre el papel del gobierno en la regulación del comportamiento individual, los riesgos asociados con el consumo de drogas y la manera de abordar los problemas relacionados con las drogas. Ahora también les voy a hablar sobre un poco de los enfoques que van dentro de estos, que son el enfoque prohibicionista, que se basa en la idea de que el consumo y la venta de ciertas drogas deben ser ilegales. Estos enfoques suelen ir acompañados de medidas punitivas, como el encarcelamiento y las multas, para quienes infrinjan las leyes de las drogas. Oye, Domi, y una consulta. Aquí también, como se hizo a Mari, aquí también existe países que cojan estas normas en relación a las adicciones. Exacto, sí, buena pregunta, Dani. Sí existen países con enfoques prohibicionistas, como son los Estados Unidos, China, Rusia, Indonesia y Arabia Saudita. Ya. Ahora bien, volviendo al tema de los enfoques despenalizadores, volvemos con estos que reducen o eliminan las sanciones penales por el consumo y la posesión de pequeñas cantidades de drogas. Sin embargo, la venta y la producción de drogas aún pueden ser ilegales. Los defensores de la penalización argumentan que reduce los daños asociados con las drogas. En cuanto a eso mismo, también hay países que con estos enfoques despenalizadores, que son los Países Bajos, Portugal, República Checa, Suiza y también México. Y como los factores, también tenemos factores culturales, sociales y políticos, como bien nos dice Dome. Cada uno de estos van de la mano directamente con la legalización y los problemas que vienen teniendo los consumos de sustancias, con todo esto relacionado. A continuación, bajo una consulta. Tú antes hablaste de eso, de las leyes y todo. Entonces, ¿el rol de los sistemas judiciales de las adicciones, existe función de tribunales o algo así? Sí, Dani, respondiendo a tu pregunta. Sin embargo, en general, las personas con adicciones pueden enfrentar limitaciones en sus derechos, como restricciones en la conducción de vehículos, tratamientos obligatorios. En algunos casos, la justicia puede ordenar tratamientos forzosos para proteger al individuo o a terceros. Y como medidas alternativas, el encarcelamiento, como programas de desvío, tratamiento comunitario o suspensión condicional de la pena, puede ser opciones para personas con adicciones que han cometido delitos. Ok, entonces, por ejemplo, chicas, para llegar a esto como que a dar por terminado casi nuestro tema, tengamos en cuenta que para que existan estas leyes, las personas que llegan a tener adicciones también vienen teniendo derechos. Nunca nos olvidemos que cada una de las personas tiene derechos, leyes y obligaciones que se tiene que cumplir. Por ejemplo, entre los derechos tenemos acceso al tratamiento como un derecho fundamental de cada una de las personas adictas. Ahí tenemos que tener en cuenta la importancia de la privación y confidencial del tratamiento de las adicciones, ya que cada una de las terapias que se haya viene siendo confidencial, y la lucha con la discriminación hasta las personas con problemas de adicciones. Chicos, entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos han escuchado el día de hoy dentro de nuestro episodio número 1. Y con esto llegamos al fin de nuestro primer episodio, que hemos explorando el laberinto legal de las adicciones, ya que hoy hemos recorrido un amplio espectro de temas, desde la definición legal de las adicciones hasta las diferencias de la política y legislación en diversos países. Gracias de nuevo por acompañarnos y hasta la próxima. Recuerden que cada paso pequeño que se dé hasta la comprensión y el apoyo a las personas con adicciones es un paso más hacia la sociedad más justa y compasiva. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y complejo, como es la responsabilidad legal relacionada con el consumo de drogas. Somos Emilio, Brian, Elian, Daniel y Ariel. Vamos a desglosar este tema en varios subtemas para que podamos entender mejor sus diferentes aspectos. ¿Están listos? Claro que sí, ese es un tema muy relevante y que afecta a muchas personas en diferentes ámbitos de sus vidas.
Vamos a empezar con la responsabilidad penal por el consumo de drogas. Vamos a comenzar hablando sobre los delitos relacionados con las drogas. Elian, ¿puedes explicarnos cuáles son estos delitos y cómo se clasifican? Claro, Emilio. Los delitos relacionados con las drogas se pueden clasificar principalmente en 3 categorías, como consumo, posesión y tráfico. El consumo en sí puede no ser penalizado en algunos países, pero la posesión de ciertas cantidades puede ser considerada un delito. El tráfico de drogas, por supuesto, es un delito más grave en este ámbito y conlleva sanciones muy severas. Así es, Elian. En muchos países, la simple posesión de drogas para uso personal puede llevar a sanciones como multas, programas de rehabilitación obligatorios y en algunos casos incluso penas de cárcel, dependiendo de la cantidad y el tipo de droga. Exacto, y eso nos lleva al siguiente punto, las sanciones y penas. Brian, ¿puedes profundizar en las sanciones específicas que se imponen por estos delitos? Claro, Ariel. Las sanciones varían ampliamente dependiendo del país y del tipo de droga. Para el consumo y posesión, las penas pueden ir desde multas leves hasta varios años de prisión. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, la posesión de pequeñas cantidades de marihuana puede ser legal o solo sancionada con una multa, mientras que en otros lugares pueden llevar a penas de prisión. Para el tráfico de drogas, las sanciones son mucho más severas, incluyendo largas penas de cárcel y en algunos países hasta la pena de muerte. Muy interesante, Brian. Ahora, hablemos de los atenuantes y agravantes que pueden influir en la pena. Elian, ¿qué factores pueden considerarse atenuantes o agravantes en estos casos? Los atenuantes pueden incluir la colaboración del acusado con las autoridades, el arrepentimiento demostrado o la participación en programas de rehabilitación. Por otro lado, los agravantes pueden ser la reincidencia, la venta de drogas a menores de edad o la pertenencia a una organización criminal. Todo esto puede influir significativamente en la severidad de la pena impuesta. Ahora pasamos a la responsabilidad civil por el consumo de drogas. Daniel, ¿puedes explicar cómo el consumo de drogas puede causar daños a terceros? Por supuesto, Emilio. El consumo de drogas puede llevar a situaciones donde terceras personas se vean perjudicadas, ya sea por accidentes de tráfico, violencia o negligencia. Por ejemplo, si una persona conduce bajo los efectos de las drogas y causa un accidente, las víctimas pueden demandar por daños y perjuicios. Eso es cierto, Daniel, y en estos casos las indemnizaciones pueden ser bastante altas. Brian, ¿qué nos puedes decir sobre estos casos? Las indemnizaciones buscan compensar a las víctimas por los daños sufridos, que pueden incluir gastos médicos, pérdida de ingresos y daños emocionales. Los montos pueden variar ampliamente dependiendo de la gravedad del daño y de la jurisdicción. También es importante hablar sobre la capacidad legal de las personas que consumen drogas. Elian, ¿cómo afecta el consumo de drogas a la capacidad legal de una persona? El consumo de drogas puede afectar la capacidad legal de una persona para tomar decisiones informadas y responsables. En algunos casos, esto puede llevar a la declaración de incapacidad y la necesidad de un tutor legal. Además, el consumo de drogas puede ser un factor en casos de incompetencia en procedimientos legales o contractuales. Pasemos ahora al ámbito laboral. Ariel, ¿puedes hablarnos sobre la discriminación por consumo de drogas en el trabajo? Claro, Emilio. La discriminación por consumo de drogas en el trabajo es un tema muy delicado. Las leyes varían, pero en general los empleadores no pueden discriminar contra empleados por haber consumido drogas en el pasado, si esto no afecta su desempeño laboral actual. Sin embargo, si el consumo afecta el rendimiento o la seguridad, los empleadores pueden tomar medidas. Y esto nos lleva al tema de los despidos. Daniel, ¿en qué circunstancia un empleado puede ser despedido por consumo de drogas? Un empleado puede ser despedido si el consumo de drogas afecta su capacidad para realizar su trabajo de manera segura y eficiente. Esto es especialmente crítico en trabajos que requieren un alto nivel de seguridad, como conducir, operar maquinaria pesada o trabajar en entornos peligrosos. También están las pruebas de detección de drogas. Emilio, ¿cómo funcionan estas pruebas y cuál es su legalidad? Las pruebas de detección de drogas pueden ser realizadas como parte de los procesos de selección de personal o de manera aleatoria durante el empleo. También la legalidad de estas pruebas depende de las leyes locales y del tipo de trabajo, en muchos lugares. Esto se permite realizar pruebas de drogas para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. Finalmente, abordemos la responsabilidad legal en el ámbito familiar. Ariel, ¿qué nos puedes decir sobre la custodia de los hijos y el consumo de drogas? El consumo de drogas puede ser un factor determinante en los casos de custodia de los hijos. Si uno de los padres consume drogas, el tribunal puede decidir que no es apto para tener la custodia, ya que esto podría poner en peligro el bienestar del niño. Así es, Ariel. Y la patria potestad también puede verse afectada. Brian, ¿cómo puede el consumo de drogas afectar la patria potestad? La patria potestad, que incluye derechos y deberes sobre el cuidado y la educación de los hijos, puede ser limitada o revocada si un tribunal determina que el consumo de drogas por parte de uno de los padres
pone en riesgo a los hijos. Esto puede llevar a la asignación de la patria potestad al otro padre o a un autor designado. Finalmente hablemos sobre los derechos de visita. Emilio, ¿cómo puede el consumo de drogas influir en los derechos de visita de un padre? Los derechos de visita pueden ser restringidos o supervisados si se considera que el consumo de drogas por parte de uno de los padres representa un peligro para el niño. Es decir, el tribunal puede ordenar visitas supervisadas o, en casos extremos, suspender los derechos de visita hasta que el padre demuestre estar rehabilitado. Bien, eso es todo por hoy. Hemos cubierto una amplia gama de aspectos relacionados con la responsabilidad legal por el consumo de drogas, desde el ámbito penal y civil hasta el laboral y familiar. Esperamos que esta información haya sido útil para todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si tienen preguntas o comentarios, no duden en contactarnos. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando temas importantes sobre la responsabilidad legal. Hasta la próxima. Gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue Psicovisión. Hola, hola, nos encontramos aquí una vez más con el podcast que nosotros lo hemos titulado Desenredando Adicciones. Somos estudiantes del sexto ciclo de Psicología Clínica y estoy junto con mis compañeras que les voy a presentar, Bernie, Emilia, Nicole y Felipe. En cuanto a mi persona también, vamos a estarles explicando un poco sobre temas relacionados con los aspectos legales en cuanto a adicciones convencionales y no convencionales. Aquí vamos a tratar un poco sobre el consumo de sustancias, el juego, el internet, las compras y las redes sociales y cómo estas se relacionan con los aspectos legales. También vamos a generar aquí un espacio informativo y si en algún punto te sientes identificado con esto, puedes contactarnos para brindarte más información. Hola Mitch, lo que has mencionado en la introducción me parece chévere. Quisiera que le enseñes al público un poco más a profundidad sobre el tema que has indicado. Y también tengo una duda. ¿Crees que existe algún sistema legal que aborde los diferentes tipos de adicciones que nos has comentado al principio? Claro que sí, Felipe. En la Constitución de varios países existe y aborda este tipo de leyes en cuanto a este tipo de adicciones. Te voy a presentar algunos países y te voy a enlistar. Puede ser España, Reino Unido, Estados Unidos y también tenemos a China y Corea del Sur. Este tipo de países tienen una legislación para este tipo de adicciones. Por ejemplo, en España hay una ley que se creó en el 2011 de regulación de juegos. Esta puede ser el juego online y puede ser el juego presencial y se establecen medidas para prevenir y tratar la adicción de este tipo de juegos. Aquí también tenemos en el Reino Unido lo que se llama el gambling, que es un acta que se creó en el 2005 y regula todas las formas de juegos y establece la Comisión del Juego del Reino Unido para proteger a los jugadores vulnerables y financiar también programas de tratamiento y sobre todo de prevención a través de este tipo de organizaciones. Aquí también tenemos las compras compulsivas. En España no existe una legislación específica para este tipo de adicción, pero también se incluye en programas de salud mental y adicciones en el sistema sanitario público. También tenemos el internet y las redes sociales. En este tipo de adicción entra Corea del Sur y China. Corea del Sur tiene una ley de promoción del uso de la red y protección de la información. Incluye medidas para combatir la adicción al internet y también hay centros de rehabilitación y programas educativos. Y por último, en China existe la regulación del uso de videojuegos. ¿Qué significa esto? Limita el tiempo del juego online para menores de edad y existe una empresa de juegos que implementa sistemas de verificación de edad antes de que puedan entrar a ellos. Hola Mitch, yo tengo una pregunta. Es muy interesante todo lo que nos has mencionado en relación a la legislación de otros países, pero ¿qué pasa en Ecuador? ¿Existe alguna ley o quizás algo? ¿Nos podrías dar más información acerca de esto?
Claro que sí, Nikki. En Ecuador también existe un tipo de legislación, tal vez no tan regido a las leyes en específico, pero sí a un programa de prevención y tratamiento para que este tipo de personas puedan contrarrestar este tipo de comportamientos. Por ejemplo, en los juegos, o conocido como también ludopatía, existe una prohibición de casinos y salas de juegos. En el 2011, en Ecuador, mediante un referéndum, se prohibió la existencia de los casinos y de las salas de juego en todo el país para combatir este tipo de adicción y sus efectos negativos. También existe la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, que incluye disposiciones para proteger a los consumidores y prácticas abusivas, lo que puede aplicarse también a la publicidad de juegos de azar. Por otro lado, tenemos las compras compulsivas. Para este tipo de adicción no existe una legislación específica en Ecuador, pero también regulamos y protegemos mediante la Ley Orgánica de Defensa del Consumo, que protege a este tipo de consumidores de prácticas comerciales injustas y engañosas, y sobre todo las estafas. Y en Internet y redes sociales, la regulación de Internet y redes sociales en Ecuador también es un poco limitada, ya que este tipo de adicciones no son muy comunes en cuanto al país ni tampoco en cuanto al mundo, pero tenemos dos tipos de leyes. La Ley Orgánica de Comunicación, que regula el contenido y la publicidad en los medios de comunicación, incluyendo el Internet, y estas disposiciones se dan para proteger a los menores de edad en cuanto a contenidos inapropiados. Y por otro lado tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia. Este tipo de código establece que medidas de protección para derechos de menores, incluyendo su bienestar y el entorno digital en el que se desarrolla. Y para esto tenemos un ministerio. ¿Qué ministerio? El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, con sus siglas MINTEL, que desarrolla políticas y programas para promover el uso seguro y responsable del Internet. Especialmente este tipo de leyes van regidas a niños y adolescentes, ya que en la actualidad son los que más usan las plataformas de redes sociales. Y por último tenemos algunas políticas de salud mental en cuanto a este tipo de adicciones. Por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Salud Mental, que incluye estrategias para la prevención y el tratamiento. Y por último tenemos el Ministerio de Salud Pública, que también ofrece servicios de salud mental, incluyendo la atención a personas con adicciones, sean comportamentales o no comportamentales, proporcionándoles apoyo a ellos y a sus familiares, además de un tratamiento óptimo en centros de salud y programas comunitarios. Con esto espero, Nikki, que haya respondido a tu pregunta. Sí, Mitch, muchas gracias por darnos esta información y creo que es muy importante y relevante conocer sobre esto. Gracias, Mitch, por la información que nos acabas de dar. Ahora vamos a continuar profundizando las diferencias entre las adicciones a sustancias y las adicciones comportamentales y cómo éstas se involucran en el ámbito legal con nuestras compañeras Bernarda y Nicole. Exactamente, Emilia. Y como primer punto comenzaremos dando a conocer la diferencia entre estas adicciones, las adicciones comportamentales y las adicciones a sustancias. Bueno, la principal diferencia es que en las adicciones comportamentales no hay una ingesta de una sustancia como tal. Los síntomas de las adicciones comportamentales son similares a las drogodependencias. Por ejemplo, en las adicciones con drogas se da muy habitualmente el fenómeno del politoxicomanía. Bernarda, ¿nos podrías explicar un poco más acerca de qué se trata esto? Claro, Nikki. Este fenómeno hace referencia a que es una conducta de consumir varias sustancias que tienen un potencial que causa la adicción en el ser humano. Esta se puede dar en un momento determinado o la persona lo puede realizar de manera intercalada dentro de su vida diaria, provocando así consecuencias físicas, emocionales y psicológicas. Cabe mencionar que aquí un punto muy importante a tener en consideración es cómo se manifiesta el síndrome de abstinencia en ambos tipos de adicciones. Muy bien, como menciona mi compañera Bernarda, referente al síndrome de abstinencia, hay que mencionar que la persona consumidora de sustancias, en cuanto tenga el síndrome, una vez consumida una dosis, se controla. Pero, por ejemplo, una persona con un juego patológico puede pasarse horas e incluso días y el síndrome de abstinencia no va a disminuir. Bueno,
Mencionando esto y ahora que ya tenemos el conocimiento de cómo se diferencian estas adicciones, hablaremos del ámbito legal, es decir, qué delitos se asocian a estas adicciones. Bueno, ahora que ya tenemos claros los diferentes conceptos, pasaremos al tema de la tipificación de delitos que están relacionados. Como primer punto tenemos que para las adicciones a sustancias existen los delitos más comunes, como la posesión y el tráfico. Cabe mencionar que estos delitos son severamente penalizados en la mayoría de los sistemas legales. Y como segundo punto tenemos las adicciones comportamentales, donde se dan delitos como el fraude, la estafa y el ciberacoso. Nicole, ¿me puedes decir las diferencias entre las diferentes sanciones existentes? Claro, Bernie. Por ejemplo, según el Código Integral Penal de nuestro país, las sanciones por incurrir en esta falta contra la integridad personal van de 1 a 3 años de privación de libertad en el caso de los adultos y de 3 a 5 años de cárcel en acoso a menores. Esto con referencia al ciberacoso, que es una conducta que puede derivar de una adicción comportamental. Para el caso de las adicciones a sustancias, por ejemplo, la producción ilícita de sustancias, las sanciones varían, pero pueden incluir penas de prisión de varios años. Por ejemplo, la persona que produzca, fabrique, extraiga o prepare sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan será sancionada con una pena privativa de la libertad de 7 a 10 años. Esto según el Código Integral Penal de nuestro país en el artículo 219. Bueno, como se puede dar a conocer todo este tema, hemos visto que tanto las adicciones comportamentales como las no comportamentales presentan serios desafíos para la persona que lo padece y para la sociedad, puesto que provocan graves consecuencias tanto personales como legales. Ahora pasaremos a otro tema con nuestra compañera Emilia, quien dará a conocer cómo se puede tratar estos diferentes tipos de adicciones. El tratamiento para las adicciones se aborda desde diferentes enfoques y cada uno de estos se adapta a las necesidades individuales de cada paciente. Bien, Emi, ¿cuáles son los principales enfoques que tienen mejores resultados para estas adicciones? Los enfoques que han dado mejores resultados para las adicciones, como principal tenemos la terapia cognitivo-conductual, que se enfoca en cambiar los patrones de pensamiento y de comportamiento que contribuyen a la adicción. También tenemos la terapia de grupo, que proporciona apoyo y motivación a los pacientes, la terapia familiar, que involucra a los miembros de la familia en el proceso del tratamiento y aborda también dinámicas familiares que contribuyen a la adicción. La terapia de desintoxicación médica, que supervisa y maneja los síntomas de abstinencia bajo supervisión médica. Y por último tenemos el tratamiento farmacológico, que utiliza medicamentos para reducir los síntomas de abstinencia y los antojos. Cada enfoque tiene sus propios beneficios y es posible que se utilicen en combinación para proporcionar un tratamiento más completo y efectivo. Listo, ahora que tenemos conocimiento sobre el tratamiento para las adicciones, vamos a continuar con mi compañero Felipe, el cual nos va a hablar del rol de la familia y la sociedad en esta problemática. Gracias, Emi, por tu apertura. Bien, ahora una de las principales medidas es la orden de protección. Esta medida judicial puede ser solicitada por un familiar para proteger a una persona que no puede controlar su comportamiento adictivo y que además pone en peligro su vida o la de otras personas. Esta orden puede incluir restricciones sobre el acceso a sustancias adictivas y la obligación de recibir tratamiento médico. Interesante. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si la persona no puede tomar decisiones racionales debido a su adicción? Bien, en estos casos el tribunal puede nombrar a un tutor legal. ¿En qué consiste este tutor legal? Él tendrá la autoridad para manejar las finanzas y tomar decisiones importantes en nombre de la persona afectada. Para obtener esta tutela es necesario que demostremos ante el tribunal que la persona no puede cuidar de sí misma de manera efectiva y que además necesita la intervención para proteger sus intereses. Gracias por la información, Felipe. Ahora, pasando al tema del apoyo y la protección, ¿qué recursos están disponibles para las familias que lidian con adicciones? Bien, aquí tenemos los programas de apoyo familiar. Estos están diseñados para ayudar a las familias a enfrentar desafíos que presentan las adicciones.
Los programas pueden incluir talleres, asesoramiento y recursos educativos para enseñar a los familiares a manera de cómo identificar los signos de adicción, intervenir de manera efectiva y ofrecer apoyo sin habilitar el comportamiento adictivo. También tenemos las redes de apoyo, que estas reúnen a personas que sufren de adicciones y a sus familias para ofrecer un apoyo mutuo. Además pueden compartir sus experiencias y obtener consejos y apoyo emocional. Bueno, Felipe, ahora yo tengo otra pregunta. Tal vez me puedes decir qué estrategias se están implementando o se pueden dar a conocer. Bien, los programas de educación y sensibilización aquí son fundamentales. Estos programas informan a la sociedad sobre los riesgos de las adicciones y cómo prevenirlas. Aquí mediante charlas en las escuelas, campañas de medios, talleres o incluso cursos en línea. También es muy importante aquí la regulación de contenidos, que implica políticas para controlar el acceso a contenidos que podrían fomentar conductas adictivas, especialmente entre menores. Esto incluye restricciones de edad para juegos en línea, limitaciones en la publicidad de apuestas y el monitoreo del contenido digital. Listo, Felipe. Como última pregunta, quisiera saber más sobre cómo funcionan las redes de apoyo. ¿Son efectivas o no? Absolutamente. Las redes de apoyo, tanto locales como virtuales, proporcionan un espacio seguro para que las personas compartan sus experiencias y además obtengan un apoyo emocional. Estas redes ayudan a familias y a los individuos a sentirse de alguna manera menos aislados y encontrar estrategias efectivas para manejar las adicciones. Bueno, esto ha sido el capítulo de hoy. Esperamos haber llegado a ustedes con la información necesaria para que se informen y sobre todo para que sepan un poco más sobre este tipo de adicciones. Esto es Desvelando Adicciones. Gracias. Oli, soy yo, Emilia otra vez. Bueno, como conclusión, podemos mencionar que es importante conocer las leyes y que es necesario trabajar en equipo entre grupos gubernamentales u organizacionales. Esto con el fin de dar un tratamiento adecuado a las personas que sufren de adicciones. Al final, es importante conocer el marco legal que rige para abordar esa problemática. Y bueno, a continuación les voy a dar unos consejitos para evitar el uso de las drogas. Como primer punto tenemos informarse y educar a los demás sobre los riesgos del consumo de drogas. Esto es importante, ya que proporciona información precisa y comprensible sobre los efectos perjudiciales de las drogas desde una edad temprana. Como segundo punto tenemos participar en actividades positivas, como deportes, arte, música, voluntariado y otras actividades. Puede ocupar el tiempo y proporcionar una sensación de logro y pertenencia. Como tercer punto tenemos construir una red de apoyo. El desarrollar una red de apoyo sólida, el hecho de rodearse de amigos y familiares promueven un estilo de vida saludable y pueden apoyar decisiones positivas, ya que esto puede ser crucial para prevenir el consumo de drogas. Modelar un comportamiento saludable. El ser un buen ejemplo a seguir puede hacer que los niños y adolescentes aprendan observando el comportamiento de los adultos a su alrededor. El desarrollar habilidades para el manejo de estrés. Aprender y practicar técnicas del manejo del estrés. La respiración profunda o el ejercicio regular ayuda a mantener una mente y un cuerpo saludable. Esto reduce el deseo de recurrir a las drogas para aliviar el estrés. Fomentar y desarrollar habilidades para la vida. El tomar decisiones saludables, enseñar a los jóvenes a decir no, a manejar el estrés y a resolver problemas de manera constructiva puede reducir el riesgo del consumo de drogas. El mantener una comunicación abierta, ya sea entre padres o hijos, puede ayudar a fomentar un ambiente de confianza y una comunicación abierta en el hogar. Esto puede ayudar a los jóvenes a sentirse cómodos para hablar de sus problemas y preocupaciones. Educarse sobre la buena salud mental. Conocer la conexión entre la salud mental y el uso de drogas. Educar a los jóvenes sobre cómo los problemas de salud mental
pueden influir en el consumo de drogas y viceversa, y promover la búsqueda de ayuda profesional en caso de necesitarla. Como conclusión, podemos llegar a decir que la prevención del consumo de drogas es una responsabilidad de todos y requiere un enfoque integral y constante. Cuando implementamos esos consejos, pueden ayudar a reducir significativamente los riesgos asociados con el uso de drogas y se puede ayudar a promover un entorno más saludable y seguro para todos. Y por último, recuerda, las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y del gran camino que te queda por recorrer. En caso que estés consumiendo o seas un consumidor, puedes acercarte a tu centro de salud más cercano. Nos vemos en el siguiente episodio a las 7 p.m. como siempre.